Muy buenas, hermanos y amigos, nuevamente con ustedes en este su programa Fe y Razón, que realizamos para compartir temas de análisis histórico, científico, filosófico, social y cultural. Y nos fundamentamos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Hoy vamos a compartir un tema social. Vamos a hablar de una situación que, se ha presentado en las redes sociales, algunas quejas por que algunos diputados tomaron la iniciativa de hacer una oración en el Congreso de la República Dominicana. Y esto ha generado en molestia, en persecución mediática, en aborrecimiento a esta actividad que se realizara en un momento o en un espacio de break en donde varios diputados, probablemente por petición de una diputada, quisieron hacer un momento de reflexión y de oración por su creencia, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a hacer un análisis con todo respeto, obviamente, para aquellas personas que no respetan el derecho que tiene cada individuo a realizar cualquier actividad libre, no importa en el lugar que esté. Porque una actividad libre de conciencia no obliga a que nadie más se someta o esté de manera obligatoria haciendo una actividad tan sublime como la oración al Dios en el cual la República Dominicana le cree, desde sus símbolos patrios, desde su historia fundamental en cuanto a cómo se conformó la nación de la República Dominicana, que fue sobre la base y los fundamentos de la cosmovisión cristiana. Así que vamos a comenzar tocando, ¿verdad? ¿Por qué sería algo negativo que un grupo de diputados de manera libre y voluntaria en un momento de break hayan decidido hacer una oración conforme a su fe, conforme a su creencia, y como comunicadores y otros políticos también estarían en contra de esto? Así que vamos a hacerlo primeramente viendo algo que nos dice la palabra de Dios. Obviamente para los que creemos, para los que confiamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es la oración? ¿Por qué oramos? ¿En qué momento la palabra de Dios nos pide orar? Y personas que se están quejando de eso, dicen ser cristianos, que son creyentes, pero aborrecen profundamente la palabra de Dios y su mandato y su mensaje. Es importante que uno pueda identificar en la sociedad a estos comunicadores y políticos que se llenan la boca de decir: sí, yo soy cristiano, nosotros creemos en Dios, pero eso está mal, eso no se puede hacer, hay que evitar la oración porque eso tiene que hacerse en su casa. Tenemos que tener ojo visor y estar muy pendientes de estos pseudo creyentes que si dicen: sí, nosotros creemos en Dios, no es en el Dios cristiano. Será en el Dios dinero, en el Dios corrupción, en el Dios de la maldad, en el Dios LGBTB, en ese tipo de dioses que ellos creen. Porque de esos tipos de demonios abundan y ellos los asumen como sus dioses. Y se llenan la boca de decir: creemos en Dios, pero no es en el Dios cristiano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué ella nos revela. Ella nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, es la voluntad de Dios que nosotros oremos en toda situación. Y esto implica en todo lugar. Sin, obviamente, probablemente mandar a que otros que no quieran hacerlo o que no crean en Dios simplemente no se acojan a esa oración, porque uno incluso en su trabajo, en su reflexión, uno puede orar al Señor, porque es algo personal, es algo de conciencia, es una comunión con Dios, es una comunicación con nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, una persona frente a un computador, en un momentito de break puede establecer una oración con Dios, puede hacer una petición por un amigo, un familiar, por el momento en que está, quizás hasta por un malentendido o un momento
que esté siendo tentado en la ira, en la persecución, en un momento de conflicto, lo más recomendable es que todo cristiano, en un momento difícil, como dice Primera de Tesalonicenses, que le acabé de leer, capítulo 5, versículo 16, en un momento difícil, el cristiano se detenga y piense en su Señor y Salvador Jesucristo, y ore pidiéndole discernimiento, paciencia, paz, para la toma de buenas decisiones. Si eso lo hicieran, aún en el Congreso de la República Dominicana, aún en una sección, los diputados que son verdaderos cristianos, que están recibiendo un ataque hacia la paz, hacia la justicia, y confían en su Señor y Salvador Jesucristo, si en ese momento de discernimiento oraran y pidieran sabiduría a Dios, pues las decisiones se tomaran y se llevaran de la mejor manera posible, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, es un Dios que busca establecer las mejores condiciones para una nación que cree en Él, que le invoca. Entonces, este tipo de ataques, este tipo de maldades, este tipo de corazones perversos que se quejan porque un grupo de diputados tomaron un momento de break para orar al Señor y están recibiendo ataques, no tienen ningún fundamento en lo que es la libertad que pueda tener cualquier persona de expresarse, de orar, de decir cualquier cosa. Eso es un ataque fundamentado en el odio que siempre le ha tenido un grupo de comunicadores y políticos que se llenan la boca en falsedades de decir que son creyentes y que la persona debe de orar en su casa, y que está obligado a orar en su casa, que no tiene la libertad de hacerlo donde quiera, cuando quiera y a la hora que quiera, porque la oración es un acto voluntario de la conciencia humana, de los creyentes, de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que es algo muy penoso, muy vergonzoso, es una persecución mediática de medios, de comunicadores, que se ponen en el ridículo público a presentar opiniones, que ellos tienen todo su derecho, pero se ponen en el ridículo público para crear una campaña difamatoria, coartando la libertad individual de los cristianos. Esa es la verdad. Y así comenzamos el análisis de este programa. Cuando volvamos, después de esta primera pausa, vamos a leer la palabra de Dios en cuanto a qué es la oración, y vamos a poner un ejemplo de un post, con todo respeto obviamente al comunicador o la comunicadora, que en su profundo aborrecimiento a el cristianismo estableció un post en su cuenta de Twitter con todo su derecho, pero nos deja en evidencia, nos deja claros quiénes son los persecutores del cristianismo en la República Dominicana. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, que estamos tocando un tema de análisis social, con cierta matiz política, ¿no? Con un cortecito político. Nuestro espacio es para analizar, obviamente, todo lo que tenga que ver con el cristianismo, su historia,
el desarrollo en las diferentes épocas, la persecución que se da. Y bueno, este es un buen tema, es un caso que ha pasado en donde se ha atacado a un grupo de legisladores que con su pleno derecho y libertad de expresión, libertad de conciencia, han decidido hacer una oración en un tiempo de break de su área laboral en el Congreso de la República Dominicana. Y nos deja en evidencia pues que esos diputados tienen un temor de Dios, tienen un respeto al Señor, pero también nos deja en evidencia que hay personas que aborrecen al cristianismo, que aborrecen nuestra cosmovisión cristiana, que es parte fundamental de la nación dominicana, que es parte fundamental de nuestros símbolos patrios y que siempre ha recibido distintos ataques de comunicadores y medios de comunicación porque odian el cristianismo. Lo odian y dicen que son creyentes de Dios, pero de sus dioses individuales, independientes a la cosmovisión cristiana. Son otros dioses. Dioses del vudú, dioses de la brujería, dioses de la hechicería, dioses de movimientos feministas que odian la vida desde la concepción, que aborrecen los fundamentos del cristianismo en salvaguardar la vida, dioses que estas personas creen que son de la nueva era, un montón de cosas que ya nosotros lo identificamos y que tienen todo el derecho a hacerlo, porque vivimos en un estado cristiano que respeta la libertad de culto y de pensamiento, porque eso, respetar la libertad de culto y de pensamiento, surgió precisamente de la cosmovisión cristiana, no de la cosmovisión persecutoria del ateísmo y del comunismo marxista. Estas personas que aborrecen que diputados hayan tomado un brequecito para dedicarle una oración al Señor, quizás por el país, para tomar buenas decisiones, estos marxistas, ultramarxistas, ultraizquierdistas que odian el cristianismo, aparentemente se fundamentan en un fanatismo del materialismo y del marxismo. Y por eso ese fanatismo ha llevado al asesinato de millones de personas a lo largo de la historia de esa cosmovisión aparentemente contraria, ¿no?, a las libertades, porque coartan y persiguen la libertad del cristianismo, de establecer su libertad de rendirle reverencia y oración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso ustedes revisan un poquito la historia y ven que esos psicópatas, esos fanáticos religiosos del marxismo materialista, cuando ustedes repasan un poquito la historia, ustedes ven lo nefasto que han sido esos gobiernos y visiones políticas que han asesinado a cristianos, lo han perseguido, han destruido propiedad privada, se han apropiado de propiedades y esfuerzos de otras personas. Eso es el marxismo, eso es lo que hacen estas personas. Por eso aborrecen que diputados hayan orado en un momento de break fuera de su sección, pero aún lo hagan dentro de una sección. Ellos tienen la plena libertad de conciencia para, en su conexión y comunión con Dios, en lo interno, en lo interior, ellos hagan una oración, porque eso es una comunión con Dios. Eso no lo puede prohibir nadie. Aún existe el odio mediático de personas, ¿no?, que no quieran reconocer que diputados les sirvan al Señor, sean temerosos de Dios. Esa es la realidad, esa es la verdad. Diputados temerosos de Dios, pues tuvieron un momento para establecer un momento de reverencia y de oración al Señor, al Dios en el cual ellos creen, pidiendo probablemente por la nación y para tomar buenas decisiones. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema hoy social, de corte político, aunque nuestro espacio es un espacio que le dedicamos para establecer análisis y rendirle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No menos cierto es que este tema que estamos realizando hoy, que estamos analizando, tiene mucho que ver con esta persecución feroz, atroz, de una profunda maldad y aborrecimiento a nuestra cosmovisión cristiana, porque comunicadores y medios de comunicación se han hecho eco de manera negativa a que un grupo de legisladores tomaron un break de su tiempo para rendirle una oración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en una nación que es cristiana desde sus fundamentos históricos, que sus símbolos patrios son cristianos y que también nuestros fundadores patricios de la nación dominicana, nuestros padres de la patria, establecieron su visión de libertad y de independencia sobre la base de la libertad que da la palabra de Dios. Por eso nuestros símbolos patrios dice Dios, patria y libertad. Pero a esto, a muchas personas, comunicadores, medios y otros políticos, increíblemente también, a través de la historia, han hecho un ataque al cristianismo, ¿no? Y hoy día también seguimos viendo este ataque al cristianismo. Es decir, que en la Cámara de Diputados no se puede una persona tener la libertad de conciencia de establecer una oración al Señor, porque esto le molesta a personas que tienen una ideología muy marcada, aunque se digan ser creyentes en Dios, pero no creyentes en el Dios de la nación dominicana, en el Dios que establece, vamos a decir, los valores cristianos de la nación dominicana, en el Dios que está representado en los símbolos patrios, Dios, patria y libertad, con una Biblia abierta en el escudo nacional. Estas personas que dicen que creen en Dios y que atacan al cristianismo, que atacan la libertad de conciencia, obviamente ese Dios no es el Dios cristiano. Puede ser el Dios del vudú, como lo han establecido políticos. Puede ser el Dios de la brujería, el Dios de la hechicería. Puede ser incluso el Dios ideológico materialista del marxismo, porque estos fanáticos realmente lo que son marxistas, izquierdistas, pero izquierdistas del marxismo fanático, como la historia ha demostrado que estos fanáticos del marxismo materialista han establecido a lo largo de esta ideología persecución, destrucción de propiedad privada, expropiación de bienes, asesinatos a gran escala por esa visión ideológica, cuando han incluso asesinado a cristianos por el hecho de ser cristianos. Eso lo dice la historia, o sea, la historia es muy clara. Y estas personas, estos fanáticos, comunicadores, medios, políticos también, que aborrecen el cristianismo, pues han hecho opiniones en la cual ellos tienen toda la libertad, porque vivimos en un estado de libertad de culto y de opinión, de libertad de establecer, valga la redundancia, opiniones en la cual hasta para atacar al cristianismo ellos son libres en una nación cristiana, porque la libertad de culto y la libertad de expresión viene precisamente de la Reforma Protestante, en la cual gracias a ella todo el mundo pudo creer en lo que quisiera y estudiar la palabra de Dios como quisiera, obviamente no violando lo que dice la misma palabra de Dios, sino apegándose a ella y estudiándola y pidiéndole al Señor reflexión para esto. Bueno, pues estos diputados que son cristianos probablemente tomaron en su break un momento para rendirle reverencia a Dios y orar probablemente por la nación, en momentos en que nosotros estamos prácticamente recibiendo una embestida, un ataque en cuanto a un virus que ha mermado a los países y ha establecido el deceso de miles de vidas y ha atacado la economía de países.
Por lo tanto, hoy más que nunca entendemos por qué políticos serios que establecen una oración en momentos difíciles y nos dan a reconocer de que ellos son temerosos de Dios, pues vemos y entendemos por qué reciben un ataque mediático de comunicadores y de medios de comunicación, que estamos llenos de comunicadores y medios de comunicación y políticos que aborrecen profundamente a la palabra de Dios y al cristianismo. Lo aborrecen. O sea, los medios aquí estamos, como se dice en el argot popular dominicano, cundidos de esta plaga. Es una plaga que nos ataca a los valores cristianos que defienden la vida desde el momento de la concepción, a los valores de el respeto a ese Dios que está fundamentado en nuestros valores de la patria dominicana, que está representado en los símbolos patrios. Y estamos llenos de la plaga del marxismo, del ateísmo, y que dicen que creen en Dios, pero realmente lo que son fanáticos con una visión muy dogmática de un hermetismo religioso, porque son religiosos también, de un fanatismo y adoctrinamiento materialista y de ideologías religiosas de la nueva era, y también de un misticismo, porque son gente que visitan brujería, que escuchan a brujos, que son míticos en términos negativos, ¿no? Que hablan del vudú, que no quieren la Biblia en las escuelas, que no quieren la oración en las escuelas, que no quieren nada del cristianismo, que lo aborrecen. Eso prácticamente es un satanismo moderado, ¿no? Un satanismo moderno. Yo les llamo así. Y lamentablemente vivimos con esta plaga, porque realmente es una plaga esa visión que no respeta la vida desde el momento de la concepción, y que para ellos es más bonito que se haga campañas internas de cabildeos feministas, materialistas y ateístas para atacar al cristianismo. Ahí sí ellos lo aceptan. Eso sí, en el Congreso de la República sí aceptan eso, pero no que un grupo de legisladores tome un momento de su tiempo para rendirle honor al Señor y establecer una oración por la nación dominicana. Qué bueno que ellos tengan esa valentía, no se empantalonen o se enfalden mujeres y se empantalonen hombres, aunque ahora mismo no se sabe, porque con esto de la ideología de género, esa mujer, cuando viene a ver, no es mujer, es un hombre en el cuerpo de una mujer y uno no lo sabe. Dentro de estos comunicadores, porque con tantos géneros también hay que respetar eso. Los cristianos no pueden hablar de eso. Bueno, pues se empantalonan y se enfaldan y salen en redes sociales con todo el derecho, vuelvo y repito, no les reclamamos eso, tienen todo el derecho de atacarnos, de atacar la cosmovisión cristiana, los valores cristianos, pero también prepárense, porque nosotros también vamos a ir de frente, porque también nosotros tenemos el valor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en decir las cosas como son. Así que, legisladores, tienen el respaldo, usted tiene la libertad de conciencia de orar en el momento que quieran, así como un empleado frente a su computadora en su trabajo, en un momentico de libertad, en un momentico que pueda dedicar al Señor. Si está teniendo una presión de cualquiera en su área laboral, o tiene que tomar una decisión para estar en una representación de buenos valores, de no fallar, y puede tomar un momentito para orar aún enfrente de su computador, hágalo, porque usted tiene derecho. Esa es su libertad de conciencia. Usted puede hacer eso. Usted puede orar aún en plena área de trabajo. Si a usted lo despiden por orar, por tomar un momentito de un minuto y decirle: Señor, te pido que me des discernimiento, ayúdame para hacer bien mi trabajo, porque eso es lo que hacemos los cristianos. Ayúdame, Señor, a no fallarte, ayúdame a cumplir mi trabajo, ayúdame a respetar a mis jefes, ayúdame a hacer bien mi trabajo, ayúdame a no caer en tentación de la corrupción, ayúdame, Señor, te pongo mi confianza
te pongo lo que hago en tus manos, y es atacado por eso, olvídese, olvídese. Mejor sea perseguido, mejor sea despedido, mejor sea aborrecido por este grupo de marxistas, fanáticos, materialistas, que odian la palabra de Dios. Por eso no quieren la Biblia en las escuelas, por eso no quieren oración en ningún lado. Son perseguidores históricos de la palabra de Dios. Eso es satanismo moderno. No se sorprendan con eso. No se sorprendan. Diputados, ustedes lo están haciendo bien. Ustedes tienen el respaldo de muchos que confiamos en que con esa demostración de fe y de ser temerosos del Señor, porque el Señor nos pide ser justos, estar en justicia, estar en honestidad. Si ustedes hacen eso, ya nos están dando buenos indicios de que sí, de que ustedes serán bien valorados por la sociedad dominicana, por lo menos por lo que tenemos esperanza en que las cosas se harán bien, en que las cosas se harán bien. Cuando retornemos en esta próxima pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a presentar algunos ejemplos de esos comunicadores ilustres que han emitido opinión en redes sociales y con todo el derecho, ¿verdad? Y en sus medios de comunicación, y que siempre han atacado porque son las mismas personas conocidas. Lo que pasa es que son muchos, o sea, son más los medios que atacan y aborrecen el cristianismo y venden una cultura de libertinaje, una cultura de LGBT, una cultura de ideología de género, una cultura de aborrecer la palabra de Dios. Son más, es cierto, son más esos medios, son más esos comunicadores, pero tenemos que elegir por lo menos un ejemplo de un comunicador o comunicadora que con todo su derecho estableció su aborrecimiento a la oración en nombre de nuestro Señor Jesucristo en la Cámara de Diputados. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo un tema sociopolítico sobre qué es la oración y el ataque a algunos diputados que tomaron un break en su área laboral, ¿no?, para reunirse y hacer una oración, probablemente, muy probablemente pidiendo por la nación dominicana, pidiendo quizá por su participación laboral en esa sección que le correspondía en ese momento, y que comunicadores, los mismos de siempre, el mismo grupito, la misma camada, el mismo club marxista, materialista, ateísta, casi tirando al satanismo moderno, pues hicieron un ataque a esos diputados y aparentemente con una expresión burlesca de algunos de ellos, pues no les gustó que hicieran una oración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque aparentemente el Dios en el cual ellos creen, ese Dios
del vudú, del materialismo, ese Dios del misticismo, ese animismo, ¿no? Tipo brujería moderna, pues aparentemente les dice a ellos que ataquen a los que hacen eso, a los que tienen libertad de conciencia para tomar un momento y hacer una oración. Parece que lo van a encadenar ahora, los van a meter preso y van a botar la llave o se la van a tragar, para que alguien en su interior, en su conciencia, establezca una oración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aparentemente no pueden hacerlo. No pueden, está prohibido por estas personas. Vuelvo y repito, satanismo moderno. Aunque ahora que vamos a presentar uno de los posts en las redes sociales con todo el derecho, no criticamos eso, que tengan todo el derecho, atáquenos. El cristianismo ha subsistido así y subsistirá por la eternidad, porque está fundamentado en el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. O sea, por ese ataque que ustedes hagan, no nos van a amedrentar ni van a evitar que diputados sigan haciendo lo que hacen, rindiéndole honor y orando al Señor. O sea, ustedes no van a evitar eso, que un político lo haga. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. No sé hasta dónde quieren llegar, ¿no? Con cosas que lucen hasta media incoherentes. Entonces, vamos a presentar una evidencia de una comunicadora, con todo el respeto, una extraordinaria comunicadora, una profesional a carta cabal. Es decir, lo que estamos diciendo no tiene absolutamente nada que ver con su profesionalidad, no tiene nada que ver con su libertad personal de hacer lo que quiere en su vida e incluso atacar al cristianismo. Si quiere vivir y morir atacando al cristianismo, ella está en su plena libertad de hacerlo, de aborrecer el cristianismo, porque así como los marxistas tuvieron la libertad de establecer el marxismo leninista en Rusia, que asesinó a millones de personas, persiguió a cristianos y destruyó propiedad privada, pues ellos entendieron que en su libertad lo pueden hacer, pero también nosotros en nuestra libertad podemos criticar eso y defendernos. Vamos a ver un post y vamos a leérselo a los hermanos y amigos de este espacio. Con todo respeto, vuelvo y repito. Este post que dice, de la señora, la ilustre diputada, Altagracia Salazar, ella junto a una camada de otros comunicadores que siempre han atacado al cristianismo, a la Biblia en las escuelas, a la oración, a los símbolos patrios, a todo. Todo lo que huele a cristianismo le aborrece, le da cominilla, ¿no? Le da estupor, la pone nerviosa. Así como hay políticos que se ponen nerviosos cuando escuchan que estamos estableciendo, o hay políticos que están estableciendo la palabra de Dios, que está fundamentada en los valores de la nación dominicana, sus símbolos patrios. Esta gente quisieran borrar y destruir no solo de la nación dominicana, sino también del planeta, de la existencia. Esa ha sido la historia del cristianismo, la persecución. Bueno, pues esta ilustre comunicadora es una entre tantos, con todo respeto, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. Tiene todo el derecho, pero nosotros tenemos el derecho de responderle, porque eso es público y nosotros somos un espacio público, cristiano. Dijo, la diputada, la que hizo la oración o la que convocó para la oración, que ni siquiera dijo su nombre, no fue respetuosa al mencionar su nombre, dijo de manera despectiva, la diputada tiene 16 horas del día para orar en su casa o donde le parezca, pero prefiere el horario de trabajo en el Congreso. O sea, Altagracia Salazar la está mandando a ella a su casa. O sea, ella es la dueña de la conciencia de esa diputada y de los diputados que oraron. Ella es la dueña absoluta del aborrecimiento hacia el cristianismo y hacia la oración. O sea, ella, junto a la camada de comunicadores que aborrecen la palabra de Dios y todo lo que tenga que ver con el cristianismo, ella está cohibiendo, o sea, ella es la dueña absoluta de la República Dominicana, del Congreso, de los trabajos, de la conciencia del ser humano. Ella es la dueña para mandarla a la diputada, porque ni siquiera está haciendo un comentario independiente en términos de la conciencia, sino que ella le está dando una orden.
Esa diputada, la diputada tiene 16 horas, o sea, hasta sus horas de vida le está controlando, le quiere controlar en ese post. Para ir a su casa, o sea, la manda a su casa, o sea, sálgase del Congreso, porque la diputada aparentemente es ella, o sea, la dueña, ¿no?, de la conciencia, la dueña del Congreso, la que dirige el Congreso de la Nación. Ella y ese conjunto, esa camada de anticristianos, de marxistas, de feministas, de ideólogos de género, ese conjunto tiene el dominio de decirle a un grupo de diputados lo que tienen que hacer o no tienen que hacer en un momento de sus vidas. Eso causa hasta risa, ¿no? Con todo respeto se lo digo, porque no es personal ni es hacia su capacidad profesional. De hecho, ella es la periodista, yo no, yo soy un simple analista. Un simple analista que el Señor, por su misericordia y su gracia, me ha puesto en este medio para emitir también nuestra opinión de manera libre. Solo falta que hagan pos y digan: los programas cristianos no tienen el derecho de establecer su cristianismo ni dar su opinión. Solo falta que digan eso. La persecución ha sido así, por eso nos han asesinado. Y también pseudocristianos que han tomado el cristianismo para hacer cosas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no establece, nunca ha dicho, ¿verdad? Que hagan persecución, que coarten la libertad de expresión. Nuestro Señor y Salvador es tan grande y su misericordia tan infinita, tan grandiosa, que dejó que lo mataran. Él, estableciendo el mensaje de salvación, él incluso dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para el ateo, así como esta ilustre periodista, probablemente ella diga que es cristiana o creyente, eso ni se lo cree ni ella misma. Ni ella misma probablemente se lo cree. Así como los políticos que dicen: no queremos la Biblia en las escuelas, no queremos oración, no queremos los símbolos patrios en el escudo, la Biblia. Pero ¿saben qué? Somos cristianos. Apláudanos. O sea, solo cristianos que no conocen la palabra de Dios le hacen caso a estos políticos y le dan y lo votan por ellos. Y le hacen caso a estos comunicadores y lo siguen y dicen: wow, sí, mira, wow, qué bien, son cristianos. ¿Qué cristianos? ¿Entienden? ¿Entienden la paradoja aquí? ¿Entienden la contradicción? Con todo respeto a estos comunicadores, porque tienen todo el derecho. Eso se lo dio el cristianismo. El cristianismo, o sea, la liberación de 1519, la reforma para conocer quiénes eran pseudo cristianos y quiénes son verdaderos cristianos que respetan la libertad. Bueno, pues yo en mi libertad estoy poniendo este ejemplo. Bueno, esta comunicadora, una de tantas, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, que odian el cristianismo, odian a las personas que establecen una oración, no sabe que la oración es algo de la conciencia y de la mente, probablemente querrán hacer una persecución y ponerle el candado al pensamiento humano, al cerebro, para que no piense, no ore. Dios mío, Señor, uno no deja de sorprenderse. Bueno, pues esta comunicadora recibió buenos argumentos en su cuenta de Twitter, porque es pública, ella es pública. Y por ejemplo, alguien le dijo, y con esto voy a cerrar esta parte: pero esta mujer, Altagracia Salazar, tiene que dejarse usar por el mismo diablo. ¿Cómo se va a meter hasta en que una persona elija cualquier hora o lugar para orar? Oye, es que eso es obvio, eso es evidente. Eso es evidente. ¿Cómo se va a meter con personas que elijan un momentito, un rinconcito, y que otros se le quieran sumar y se vaya a meter en esto? No, vaya a su casa. Que yo soy la dueña del Congreso, mi camada de comunicadores somos los dueños de la vida de las personas y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho durante 2000 años, perseguir el cristianismo y la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? No se confundan. Yo, al igual que mi camada, somos creyentes en Dios. Sí, pero ¿en cuál? ¿En cuál? No en el cristiano. Usted y su camada no en el cristiano. Y probablemente ahí mezclados los ateos marxistas, que son más fanáticos que el más absoluto fanático, porque eso sí quieren borrar de la faz de la tierra el cristianismo. Y han dado indicios y evidencia histórica de eso. Solo hay que repasar un poquito la historia. Lo que pasa es que esta gente no hablan de eso. Ellos no se pisan la cola, ¿no? Vamos a salvaguardar a nuestros asesinos favoritos históricos. No hablemos de ese comunismo marxista-leninista, ni hablemos de los dichos de Marx,
ni de Engels. No hablemos de eso, ¿no? No hablemos de su profundo aborrecimiento y odio hacia el cristianismo, ni hablemos de sus tesis de expropiación y persecución a aquellos que se esfuerzan y con el sudor de su frente establecen sus bienes. Obviamente a los serios, porque a los corruptos no. A los corruptos no. Porque Marx no daba un golpe ni de karate, lo mantenía su compañero Friedrich Engels. Eso no lo dicen tampoco. Y trataba malísimo a su esposa en su casa y a sus hijas. Eso no lo dicen, lo terrible, la vida terrible que vivió ese hombre. Y obviamente, aborreciendo el cristianismo, no le queda de otra. Porque eso es lo que produce eso. Ese tipo de fanatismo. Y estas personas, estos comunicadores, son, obviamente, dignos herederos de esa ideología. Dignos herederos. Por eso atacan el cristianismo. Por eso atacan el cristianismo. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, en este último segmento, bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante. Porque de verdad esto no tiene otro nombre que odio y persecución a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Diputados, continúen así. Continúen así. Ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Ustedes tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de todo. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón. Un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema sociopolítico, ¿no? Y un tema que tiene que ver con aquellos que aborrecen al cristianismo, a la oración, a todo lo que se asemeje a cristiano. Y estamos tocando el caso de un ataque que se le ha hecho a un grupo de legisladores que en el Congreso de la República tomaron un momentito para orar al Señor, una oración por la nación, una oración probablemente por ellos en su área laboral, en la parte en donde ellos van a hacer una sección probablemente. Pues yo, haciendo una reflexión, me atrevería a decir que ellos estaban pidiendo por la nación dominicana y porque el Señor le dé sabiduría, discernimiento para la toma de decisiones. Y qué bueno, esperamos que otros diputados y servidores públicos los imiten, porque eso lo que está demostrando es que tienen temor del Señor y que el Señor lo que pide es que sean incorruptibles, que sean justos, que establezcan justicia, verdad. Si ellos hacen eso, oye, pero qué bien. Si lo hacen y son corruptos y lo hacen para llamar la atención o crear una especie como de imagen, ¿no? Pues nosotros también los vamos a saber. Y ya
de la misma manera hemos reconocido a los comunicadores y otros políticos con todo su derecho, aborrecen y persiguen a cristianos, al cristianismo, tienen todo su derecho, y ya hemos puesto un ejemplo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a la palabra del Señor. Porque estas personas aparentemente ni siquiera tienen idea, en su odio, en su fanatismo marxista materialista, defendiendo cosas como la ideología de género, el homicidio de infantes en el desarrollo materno, en el vientre de madres, y en el establecimiento de un feminismo radical y de una multiplicidad de géneros, que ellos dicen que son científicos. No, el materialismo científico, somos los científicos, los cristianos los atrasados, y tienen 112 géneros ahí, que no lo vamos ni a mencionar porque no es el tema. Pero no saben ni siquiera lo que es una reflexión desde la conciencia misma, desde esa parte reflexiva del cerebro, de entrar en comunión con el Señor, lo que nosotros llamamos la oración, el pensamiento humano estableciendo oración, comunicación al Señor. Y esta gente aparentemente van a perseguir los pensamientos de los cristianos ahora, que no pueden orar ahora. Esa es la nueva en República Dominicana, la nueva, la camada de comunicadores prácticamente llenos los medios de comunicación, radio y televisión y prensa, que odian profundamente el cristianismo, pero un odio que solamente hay que leerlos, solo hay que leerlos. Y los cristianos solo pedimos en nuestra oración: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, dales el discernimiento, dales el perdón, toca sus corazones, que escuchen tu voz. Señor, bendícelos. Señor, fructifica a sus familias, que ellos se salven, Señor, que ellos salgan de ese camino, porque si es como tú nos has revelado, Señor, ellos terminarán en una condenación eterna. Así es que oramos los cristianos, por esa gente que nos odian. Así es que oramos. Y ahora la persecución al pensamiento. Nos van a hacer una vasectomía en el cerebro para que no oremos. ¿Será ese el colmo? Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor en cuanto a la oración. Dice, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ustedes saben lo que está diciendo aquí en este texto de los evangelios, Filipenses capítulo 4, que en toda ocasión, pidamos al Señor en ruego, dando peticiones a Dios, para que la paz de Dios, esta gente quiere guerra, esta gente quiere odio, quiere persecución, pero aquí dice la oración: para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, diciéndoselo a ellos, sobrepasa todo entendimiento, marxista, feminista, de los que aborrecen el cristianismo, de los que buscan el asesinato de bebés en el vientre de sus madres, para supuestamente salvar una vida pero matar otra. No son pro vida, son pro una vida, pero son pro muerte para otra vida. Sobrepasa todo entendimiento la oración, y nosotros oramos por ellos con todo y eso, con todo y ese odio que le tienen a los cristianos. Nosotros oramos por ellos. Pero ¿qué va? Esa gente no entiende el razonamiento, porque sobrepasa todo entendimiento el amor de Cristo. Solo cuando le conocen verdaderamente. Y oramos porque esas personas reflexionen. Esos comunicadores profesionales, no es personal, es sobre sus argumentos que estamos, pues el Señor también les dé la salvación y la vida eterna. ¿Qué nos dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14? Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Por eso nosotros recibimos ataques. Mira, pero ellos piden que el coronavirus se vaya y Dios no lo quita. ¿Y por qué? ¿Para qué perder el tiempo? Ese es el odio que tienen. Pero es conforme a la voluntad de Dios, porque todo tiene un propósito. Y el propósito de salvación de Cristo es que nosotros no vayamos a la condenación eterna. Eso que nosotros vivimos es fruto del mismo pecado
que personas que odian el cristianismo y que salen en medios de comunicación empantalonados y enfaldados, dicen que vayan a sus casas a orar, váyanse para sus casas, y quieren que el coronavirus se vaya, con esa mentalidad tan terrible que tienen, esa amargura interna en sus corazones y en sus mentes, tan profundas que tienen contra el cristianismo. Así ha sido durante toda la historia. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 4? Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y estas personas no entienden que un cristiano debe dedicarse a la oración, no importa el lugar que ocupe, sea presidente de la república, vicepresidente o vicepresidenta, diputados o diputadas, senadores o senadoras, diputados o diputadas, porque hay que decirlo así ahora para que no me vayan a censurar ahora en los medios, diputados y diputadas, presidentes y presidentas, senadores y senadoras, damas y caballeros, damos y damas. Damos y damas. Esa es la visión ideológica de los que atacan que un grupo de diputados saquen un momentico para orar. Quieren que se imponga su ideología. Quieren que se imponga el asesinato de vidas en el vientre de madres. Quieren que se imponga la multiplicidad de géneros. Pero no quieren que alguien ore en un momento de su vida. No importa dónde esté, en el lugar que esté. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Es decir, diputados, les voy a repetir eso que dijo el apóstol Pablo, que yo sé que ustedes confían en eso. Oigan lo que dicen para los que lo atacan, así para los aborrecedores del cristianismo. Háganle caso a Pablo y tendrán respaldo del Todopoderoso. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Obviamente, yo le pongo un poquito ahí. Le pido permiso al Señor y al apóstol Pablo para poner un poquitito aquí. Yo digo también en la persecución. Muéstrense en paciencia en el sufrimiento y también en la persecución. Aunque medios de comunicación, comunicadores y otros políticos los persigan, muéstrense en paciencia y perseveren en la oración. No le hagan caso a esa gente. Esa gente, si el Señor, ellos no reconocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el Señor les permite eso, bueno, ellos tendrán que dar cara. Ellos van a dar la cara frente al Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que, diputados, adelante. Diputados que defienden la vida, las dos vidas, la de la madre y la del bebé, adelante. Que defienden que la Biblia debe de estar en las escuelas, e incluso, yo me voy más lejos, en las universidades, para que los dichos de nuestro Señor Jesucristo, en amor, en paciencia, en ayuda al prójimo, en justicia, en verdad, en corrupción, en incorrupción, pues se diga, para que nuestros jóvenes aprendan eso, y no en lo que quieren vender esta ideología, en multiplicidad de géneros, en ataque al cristianismo, en libertinaje, en persecución, en establecimiento de un feminismo radical, en ataque a los símbolos patrios, también en, vamos a decir, en no establecer los valores cristianos, en muchas cosas que me pueden venir a la mente así de repente, muchas cosas que ya uno las conoce. Así que no importa. Y termino con este último versículo para nuestros queridos hermanos diputados cristianos que son temerosos de Dios, buscan la justicia, buscan el discernimiento en la oración. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías, como hacen estos comunicadores y otros políticos que dicen, somos creyentes, pero son del paganismo, creyentes del paganismo, no del verdadero cristianismo, del sirve a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí, este ha sido todo en su espacio Fe y Razón, agradeciendo una vez más que se hayan conectado con nosotros, esperando que ustedes, los que están viendo este programa, oren al Señor en todo lugar, en todo momento, no importa dónde estén, no se dejen amedrentar de la persecución que hemos recibido durante 2000 años.
Confiemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Felicidades a nuestros diputados en el Congreso de la República. Senadores, creyentes, imiten este ejemplo también. Pidan al Señor por nuestra nación. Presidente de la República, vicepresidenta, pidan al Señor por nuestra nación. Que Dios les bendiga.